Bueno, continuando con la clase, había tenido un problema con la computadora. Nos habíamos quedado en las propiedades biológicas que exhibe Treponema pallidum, subespecie pallidum, causante de la sífilis, para mediar esta enfermedad, ¿no? Para explicar la lesión tisular que genera esta bacteria durante su infección. Y estas propiedades son la inmunoevasión, como lo había explicado, su capacidad de adherirse, de tener tropismo por distintos tipos de células eucariotas. Puede además invadir cualquier tejido del organismo, y la invasividad está dada, como lo dije, por su sistema endoflagelo, por la capacidad de producir enzimas hidrolíticas, entre ellas hialuronidasa, adhesinas que le permiten adherirse a fibronectina, laminina, las matrices extracelulares. Y además, la capacidad de esta bacteria para mediar enfermedad también está dada por la inducción de respuestas TCD8, respuestas citotóxicas, que llevan a la muerte de las células eucariotas, de las células en este caso infectadas, por un mecanismo de citotoxicidad fas-fas ligando que lleva a una muerte por apoptosis. Y esto es bastante sorprendente, una bacteria extracelular como es justamente Treponema o esta espiroqueta. Treponema es una bacteria que no tiene capacidad de introducirse dentro de la célula o parasitar dentro de la célula, es extracelular, y a pesar de ser extracelular, sin embargo, es capaz de inducir respuestas TCD8. Las respuestas TCD8 son fundamentalmente generadas ante patógenos intracelulares, como son los virus, que son patógenos intracelulares obligados, o bacterias intracelulares como Mycobacterium tuberculosis, causante de la tuberculosis. Pero en este caso Treponema pallidum es una bacteria extracelular, y sin embargo, y esto es algo sorprendente en esta bacteria, tiene la capacidad, está descrito en la literatura, la capacidad de este microorganismo de inducir respuestas TCD8 citotóxicas que llevan a las células eucariontes a experimentar un evento de muerte por apoptosis. Bueno, la inmunoevasión de Treponema pallidum, subespecie pallidum, está dada, como lo expliqué, por la habilidad de determinadas poblaciones o cepas de esta bacteria de mediar respuestas inmunes humorales, y otras poblaciones que no son capaces de mediar respuestas inmunes humorales. Entonces, en esta especie se reconocen dos poblaciones de bacterias: poblaciones que pueden unir anticuerpos y poblaciones que no unen anticuerpos, y esto se lo ha determinado por estudios de inmunomarcaje y de oxonofagocitosis. Entonces, esta inmunoevasión de Treponema pallidum, subespecie pallidum, está básicamente determinada primero por la pobre disponibilidad del blanco. Como les dije, una de las diferencias que se ha encontrado entre Treponema pallidum y otras bacterias gram-negativas como Escherichia coli, por ejemplo, es el nivel de expresión de proteínas de membrana externa. Los estudios han demostrado, estudios con técnicas moleculares, han demostrado que Treponema pallidum expresa 100 veces menos proteínas en su membrana externa respecto a bacterias gram-negativas como Escherichia coli. Entonces, ya desde ahí la inmunogenicidad es menor en esta bacteria, ¿sí? Porque recuerden que las moléculas más inmunogénicas son las proteínas. Entonces, si Treponema pallidum expresa 100 veces menos carga proteica que otras bacterias gram-negativas como Escherichia coli o Klebsiella pneumoniae, la generación de anticuerpos va a ser menor. Otra situación que promueve esta inmunoevasión es la variación antigénica que experimenta esta bacteria, como les dije o les mencioné. Y esta variación antigénica está básicamente dada en este grupo de proteínas, las TPRK, que son un grupo de proteínas de membrana externa, son proteínas integrales de membrana que tienen función de adhesinas y función de porinas, actúan como canales. Y se sabe que estas proteínas presentan regiones de hipervariabilidad que pueden recombinarse
¿sí? O sea, los genes que codifican estas proteínas pueden recombinarse y generar variables antigénicas que dan lugar a que si en un momento generaron anticuerpos, protectores, después de unas horas o después de un tiempo, estos anticuerpos que se generaron en un inicio ya no reconocen a la nueva variante o a la nueva cepa. ¿Sí? Entonces, esta capacidad que tienen ciertas cepas de Treponema pallidum de poder variar antigénicamente da lugar a que pasen desapercibidas por el sistema inmune, ¿no? En este caso específicamente por la respuesta inmune humoral. Otra de las razones o de las situaciones que explica esta inmunoevasión es la variación en los niveles de expresión de estas proteínas de membrana externa y las lipoproteínas de superficie. Está descrito que además de que Treponema pallidum expresa menor carga proteica a nivel de membrana externa respecto a otras bacterias gram-negativas y además de su propiedad de hacer variación antigénica, puede experimentar cambios en los niveles de expresión de los genes que codifican estas proteínas de membrana externa, haciendo que surjan cepas de Treponema pallidum que pueden inducir en mayor o menor medida formación de anticuerpos. Y las proteínas o las moléculas más inmunogénicas en Treponema pallidum se han reconocido que son las lipoproteínas, pero lamentablemente estas lipoproteínas son realmente muy escasas, muy deficientes a nivel de la membrana externa. La gran mayoría de ellas están ubicadas en el espacio periplásmico, unidas a las proteínas o unidas a otras moléculas de la membrana citoplasmática. Entonces, estas lipoproteínas, que son las moléculas más inmunogénicas, las que sí realmente podrían inducir una formación importante de antisueros o de anticuerpos protectores, inactivantes de esta bacteria, sin embargo, están escondidas, están en lugares donde en este caso, los linfocitos B no las pueden reconocer, entonces no generan esta población de anticuerpos. Y además, aquellos organismos o aquellas cepas de Treponema pallidum que pueden mediar formación de anticuerpos, porque probablemente expresan un mayor nivel de proteínas a nivel de membrana externa, los anticuerpos que se generan en baja cantidad y lo hacen, o esa formación es muy lenta, ¿sí? Lleva muchas horas. De ahí que la respuesta inmune humoral que genera Treponema pallidum en el organismo humano es de baja calidad. Los anticuerpos protectores inactivantes se producen en bajos niveles, en forma muy lenta, así que básicamente los anticuerpos que vamos a detectar en pacientes enfermos no son anticuerpos inactivantes o protectores, son anticuerpos que se generan a los pocos antígenos de membrana, pero que no tienen esta capacidad inactivante. Después, otro de los mecanismos que explica esta inmunoevasión que ejerce Treponema pallidum, o sea, su propiedad para evadir el sistema inmune, es, como ya lo había dicho, limitada producción de anticuerpos contra los epítopos de superficie. ¿Por qué es limitada la producción de anticuerpos? Porque esta producción es muy lenta. Y además, algunas cepas tienen la capacidad de producir este mucopolisacárido. Es un producto de secreción, una especie de envoltura que rodea la membrana externa y que, para rematarla, esconde a los pocos antígenos de superficie que puede expresar Treponema pallidum a nivel de la membrana externa. Y además, este mucopolisacárido, de estar presente, le ayudará a la bacteria a evadir la fagocitosis. Así que la bacteria, por lo tanto, utiliza todos estos mecanismos. ¿Para qué? Para poder esconderse del sistema inmune, tanto del sistema inmune innato, en este caso los fagocitos profesionales, y poder pasar desapercibida para la inmunidad celular, la inmunidad humoral, y por lo tanto los pocos anticuerpos inactivantes o protectores o anticuerpos mediadores de clearance para estas bacterias son generados en poca cantidad, en una forma muy lenta,
y lamentablemente algunos anticuerpos que se generan, que son inactivantes, después de unas horas o después de unos días, ya no logran este efecto inactivante, y esto es gracias a la variación antigénica que puede hacer Treponema pallidum. Bueno, en esta imagen, para que observen la estructura de la pared celular de esta bacteria, como toda bacteria gram negativa, tiene una membrana externa con una constitución a base de fosfolípidos de membrana, proteínas integrales de membrana, entre ellas la familia de las TPR. Las TPR es un grupo de proteínas consideradas raras de membrana externa. Se aduce que son proteínas que actúan como adhesinas y como porinas. Pueden desencadenar una respuesta inmune humoral, pero como les dije, esa respuesta inmune es de baja cantidad, ya que la generación de estos anticuerpos se da de una forma muy lenta, y sobre todo este grupo de proteínas, sobre todo las TPRK, son proteínas que tienden a variar periódicamente por recombinación genética, y esa variabilidad da lugar a que los anticuerpos ya no puedan reconocerlas, ¿no? en nuevas versiones. Estas son las lipoproteínas, que serían las proteínas más inmunogénicas de Treponema pallidum, pero lamentablemente están ubicadas especialmente o en mayor abundancia cerca de la membrana citoplasmática. Entonces, esta es la membrana externa, este es el espacio periplásmico. En el espacio periplásmico descansa este sistema de endoflagelos que les había hablado, que es un conjunto de filamentos axiales que le otorga a la bacteria la capacidad de movilizarse. Por debajo de estos sistemas de endoflagelos tenemos la capa de peptidoglicano, que se aloja en este espacio periplásmico, y por debajo de este peptidoglicano vamos a tener la membrana citoplasmática, la cual está asociada a una gran cantidad de lipoproteínas. Estas lipoproteínas serían las moléculas más inmunogénicas que tendría Treponema pallidum. Lamentablemente no sirven de mucho para generar respuestas humorales. ¿Por qué? Porque se esconden acá en un lugar donde los linfocitos B no las pueden detectar. Las pocas lipoproteínas que estarían asociadas a la membrana externa podrían generar una respuesta inmune protectora, pero obviamente esa respuesta va a ser pobre, va a ser de baja cantidad. Bueno, los factores de virulencia que se pueden reconocer en Treponema pallidum, subespecie pallidum, son entonces las adhesinas, las cuales utiliza esta bacteria para poder adherirse a las células eucariotas, para poder colonizar y para invadir también las matrices extracelulares, ya que esta bacteria expresa adhesinas que le permiten unirse a moléculas de las matrices, de las MEC, como fibronectina, laminina. Otro factor de virulencia sería su capacidad para producir metaloproteasas, con lo cual puede degradar los tejidos conectivos, las matrices extracelulares, y aluronidasa, molécula que también utiliza para degradar matrices extracelulares. Otro factor de virulencia importante es el endoflagelo, que como vieron es un sistema, un conjunto de filamentos axiales que están alojados en el espacio periplásmico y que le dan la posibilidad a esta bacteria de poder desplazarse, de poder movilizarse en sistemas medios tanto acuosos como viscosos, y por lo tanto le permite a la bacteria evadir la respuesta inmune. La proteína MSP, que se ha descrito como un factor quimiotáctico en esta bacteria. La estructura antigénica de Treponema pallidum
es la siguiente. Esta bacteria, como vieron, si bien tiene membrana externa, como toda bacteria gram negativa, pero a diferencia de otras bacterias gram negativas, además de las variaciones en el nivel de expresión de proteínas de lo cual hablamos, está descrito que Treponema pallidum carece del lipopolisacárido, carece de la endotoxina, que es característica en las bacterias gram negativas. ¿Sí? O sea, Treponema pallidum es una bacteria gram negativa por la estructura de pared celular que tiene, pero exhibe variaciones, exhibe diferencias moleculares respecto a las bacterias gram negativas clásicas, como por ejemplo Escherichia coli. Vuelvo a repetir, esto es muy importante, Treponema pallidum expresa 100 veces menos proteína a nivel de membrana externa respecto a Escherichia coli, y además carece de la endotoxina lipopolisacárido. Esta estructura antigénica no la vamos a encontrar en Treponema pallidum. Sí la vamos a encontrar en otras bacterias gram negativas, pero no en este modelo bacteriano. Entre sus componentes antigénicos están indudablemente las adhesinas, que utiliza la bacteria para poder colonizar los tejidos del huésped, para poder ingresar al hospedador y poder invadir, ya que expresaría adhesinas que le permiten unirse, por ejemplo, a moléculas de las matrices extracelulares como fibronectina, laminina, ácido hialurónico. Expresa cardiolipinas. Las cardiolipinas es un conjunto de antígenos que están presentes en las espiroquetas, pero que también están presentes en otros tejidos humanos. Se expresan, de hecho, en muchos tejidos humanos estas cardiolipinas. Son un conjunto de proteínas, en realidad de antígenos lipídicos, como el fosfatidilglicerol, son de esa clase de moléculas, y son, por lo tanto, si están presentes tanto en los treponemas o en las espiroquetas y en otros tejidos, son obviamente moléculas inespecíficas. Estas cardiolipinas, sin embargo, son capaces de generar una gran cantidad de anticuerpos, pero esos anticuerpos no son protectores. Esos anticuerpos dirigidos a estas cardiolipinas, llamados anticardiolipinas o reaginas, que son de isotipo IgG e IgM, son los que se utilizan o se ponen en evidencia para poder hacer el diagnóstico. O sea, sirven para el diagnóstico de la enfermedad, para el reconocimiento de la infección, pero no son protectores. Esas anticardiolipinas o reaginas, que también se los anticuerpos, no lo van a proteger al hospedador de nuevos contactos. ¿Sí? Eso es muy importante que recuerden. Y las lipoproteínas, que son moléculas muy inmunogénicas, pero que no sirven de mucho. ¿Por qué no sirven de mucho? Porque están básicamente escondidas, están ubicadas, asociadas a la membrana citoplasmática, en otras palabras, están escondidas del sistema inmune, y las pocas que se ubicarían a nivel más superficial están generalmente asociadas a la cara interna de la membrana plasmática, de la membrana externa, perdón, y no estarían en una ubicación suficiente para poder ser detectadas por el sistema inmune, por los linfocitos B, y desencadenar el desarrollo de anticuerpos específicos protectores, ¿sí? O sea, los anticuerpos específicos a treponemas en realidad se generan, pero se generan en baja cantidad. La cantidad generada en todo caso va a depender de la carga bacteriana, y no son anticuerpos igualmente protectores, ¿sí? De hecho, la infección no es capaz de generar anticuerpos protectores, o no es capaz de generar una memoria inmunológica, de tal manera que cada vez que la persona entre en contacto con la bacteria va a ser capaz de desarrollar la enfermedad, porque el microorganismo no deja memoria inmunológica. Puede desencadenar, o sea, puede inducir la formación de anticuerpos inactivantes de esta bacteria, pero se generan en baja cantidad, ¿sí? ¿Por qué se generan en baja cantidad? Porque las lipoproteínas, que son las moléculas más inmunogénicas, se exhiben en poca cantidad a nivel de la membrana externa, y la generación de estos anticuerpos es un proceso muy lento. Bueno, ahora hablando de la respuesta inmune que genera la bacteria,
Tienen que saber que cuando Treponema pallidum ingresa en los tejidos, ingresa siempre por la piel o las mucosas, se va a encontrar con la respuesta inmune innata, con la primera línea de defensa, que en este caso serán los fagocitos. Recuerden que esta bacteria libera agentes quimiotácticos como la proteína MSP. Por quimiotaxis entonces va a llegar hacia el foco de infección. A nivel de la piel o de las mucosas van a llegar los macrófagos tisulares. Estas células se comportan como células presentadoras de antígenos profesionales y lo primero que van a hacer es intentar fagocitar a estas espiroquetas, pero generalmente no terminan de hacerlo o no lo pueden hacer con eficiencia, y eso les lleva a secretar una citoquina que se llama interleuquina 12. Con esta interleuquina 12, la célula fagocítica o el fagocito monocito macrófago va a ser capaz de activar a la respuesta inmune celular, es decir, se va a especializar en una célula presentadora de antígeno, va a expresar en este caso el antígeno bajo el contexto de histocompatibilidad y se lo va a exponer al linfocito T CD4, al linfocito T helper. Este linfocito T va a reconocer ese antígeno. ¿Por qué lo va a reconocer? Porque el antígeno está expuesto bajo el contexto de moléculas de HLA o de histocompatibilidad, y frente a ese reconocimiento el linfocito T se activa inmediatamente, se activa y sufre una expansión clonal que le lleva a diferenciarse en dos grupos de células, células efectoras y células que quedan como una población de células de memoria, y esta célula T activada va a generar citoquinas del tipo de interleuquina 2 y sobre todo interferón gamma. Con este interferón gamma, el linfocito TCD4 va a ser capaz de activar a los linfocitos TCD8, que son las células que aparecen como protagonistas de la respuesta inmune, sobre todo en el secundarismo sifilítico, una forma de sífilis temprana, pero que se produce o aparece aproximadamente entre el mes o los 4 meses del contacto con la bacteria. Además va a ser capaz de sintetizar este linfocito T, interleuquina 4 y otras citoquinas que van a actuar como factores de crecimiento de los linfocitos B. Las células B, como saben ustedes por inmunología, son las células encargadas de la producción de anticuerpos mediante su diferenciación en células plasmáticas, pero previo a ello tienen que haber hecho el reconocimiento de los antígenos. Entonces, lo que reconocen estas células B van a ser los pocos antígenos que expresa Treponema pallidum en su membrana externa, que son básicamente de proteínas de la familia TPR y unas pocas lipoproteínas que puedan estar expresadas en la membrana externa. Estos anticuerpos y las cardiolipinas además. Entonces estos anticuerpos van a clasificarse en anticuerpos inespecíficos, como los dirigidos a las cardiolipinas, y anticuerpos específicos que se forman en baja cantidad, ¿sí? Y en una forma lenta. Algunos de ellos pueden ser inactivantes, pueden actuar como protectores mediante la ejecución de la citotoxicidad dependiente de anticuerpos, y otros no van a ser capaces de ser inactivantes, y esto es por la variación antigénica que es capaz de hacer la bacteria. Recuerden que la bacteria puede mutar, es decir, puede ejercer recombinaciones a nivel de los genes que codifican estas proteínas TPR de la membrana externa, y los anticuerpos inactivantes que se generaron en un inicio, después de un tiempo ya no sirven, ¿sí? Entonces, esta es una de las razones que le lleva a la bacteria a persistir, porque se esconde del sistema inmune, es capaz de evadir la respuesta inmune humoral, básicamente. Pero, como les había dicho, no solamente las citoquinas liberadas por el linfocito TCD4, fenotipo T helper 1, quiero que recuerden ese, el fenotipo T que se activa preponderantemente en sífilis, en una infección por Treponema pallidum, su especie pallidum es el fenotipo T helper 1, y ese fenotipo me va a llevar a la activación de linfocitos TCD8 y de linfocitos B, ¿sí? Los linfocitos TCD8 son células T citotóxicas. ¿Por qué son citotóxicas? Porque pueden mediar
una muerte celular por citotoxicidad vía fosfosligando, donde la célula blanco, la célula eucariota, la célula infectada muere, en este caso por apoptosis. Y esto es un mecanismo inmune inducido por la bacteria, y la verdad muy sorprendente, porque la bacteria no es intracelular, genera infecciones extracelulares, y a pesar de ser un patógeno extracelular, sin embargo es capaz de mediar un mecanismo defensivo que es especializado para patógenos intracelulares, como es la defensa mediada por linfocitos TCD8. Y bueno, el interferón gamma liberado por el linfocito TCD4 va a activar a los macrófagos que inicialmente fagocitaron estas bacterias, pero que se quedaron cortos en ese intento de destruirla. Y esa citoquina, el interferón gamma, va a especializar a este macrófago, lo va a hacer más potente para que pueda lisar, para que pueda destruir eficientemente a las espiroquetas que fagocitó, es decir, que captó y llevó a su interior. Sin embargo, esta activación se lleva a cabo, digamos, la eliminación de espiroquetas en gran medida se produce gracias a estos macrófagos activados por los linfocitos TCD4 a través de la citoquina interferón gamma. Sin embargo, esta respuesta genera mucha liberación de citoquinas. El macrófago, una vez activado por el interferón gamma que le aporta el linfocito T para hacerlo más eficiente en su proceso, en su función de fagocitosis, le lleva a liberar muchas citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1 beta, como TNF, como interleuquina 6, y esas citoquinas generan un círculo vicioso de respuesta inflamatoria, más la citotoxicidad mediada por el linfocito TCD8, que determina o condiciona la aparición de las lesiones que se ven en estos pacientes. O sea, en gran medida la lesión tisular observada en los pacientes con sífilis es básicamente resultado de esto, de esta gran activación inmunológica, esta importante respuesta celular de fenotipo T helper 1 que se produce en estos pacientes. Es tanta la respuesta inflamatoria que se desencadena en el cuerpo para tratar de eliminar esta bacteria, que en ese proceso de eliminación lamentablemente se mueren células, en este caso de los tejidos humanos, se mueren células eucarióticas por apoptosis y por necrosis. La respuesta inflamatoria es tan intensa que lleva a explicar gran parte de la lesión tisular observada en esta enfermedad. Entonces, en la sífilis primaria, ya van a ver más adelante que la sífilis es una enfermedad crónica que evoluciona en varias etapas. La sífilis primaria, en la cual la respuesta inmune es básicamente a linfocitos TCD4 y células plasmáticas. Inicialmente, la respuesta inmune en la sífilis, en la etapa primaria, está básicamente destinada a la activación de linfocitos B y de macrófagos, con la generación de anticuerpos por parte de los linfocitos B que puedan de alguna manera controlar la diseminación de la bacteria con anticuerpos inactivantes. En el secundarismo sifilítico, es decir, ya en la etapa 2 de la enfermedad, si la sífilis primaria no recibió tratamiento, no fue identificada y no se dio un tratamiento adecuado al paciente, la enfermedad evoluciona, ¿sí? La bacteria sigue replicándose y va a llegar a una etapa 2. En el secundarismo sifilítico, la respuesta inmune va a ser básicamente polarizada a un fenotipo mismo T helper 1, pero con un mayor protagonismo de los linfocitos TCD8, bajan un poco los CD4 y aumentan los TCD8, y estos linfocitos TCD8 lo que van a hacer es ejercer citotoxicidad vía fosfosligando, mediando de esta manera la muerte de las células humanas o de las células eucarióticas mediante apoptosis. Entonces hay una fuerte polarización del fenotipo T helper 1. Ustedes ya saben por inmunología qué implica un fenotipo T helper 1. Hay mucha liberación de citoquinas en este estadio.
y esto explica la intensidad de la respuesta inflamatoria de las lesiones que se observan en los pacientes con sífilis secundaria, y la citotoxicidad celular mediada por FAS, que en este caso es ejercida por el linfocito T citotóxico CD8. Bueno, en cuanto a la inmunidad, ya habíamos dicho que esta bacteria genera dos clases de anticuerpos. Dos clases de anticuerpos vamos a encontrar en el suero de estos pacientes: anticuerpos inespecíficos o reaginas, también llamados anticardiolipinas. ¿Por qué son inespecíficos? Por lo mismo que les había contado, las cardiolipinas son un grupo de antígenos que se expresan en estas espiroquetas a nivel de su membrana externa, pero que también están expresados en otros tejidos, también se expresan en tejidos animales, así que son antígenos inespecíficos. Entonces, son inespecíficos porque no son propios, exclusivos de las espiroquetas. Los encontramos en las espiroquetas, pero los encontramos también a nivel de otros tejidos, sobre todo tejidos humanos. Entonces, los anticuerpos dirigidos a estas cardiolipinas presentes en las espiroquetas son anticuerpos inespecíficos, no tienen capacidad protectora, no tienen capacidad inactivante, sirven únicamente como marcadores de la enfermedad, nada más. De hecho, se utilizan en el diagnóstico. Estos aparecen a los 15 días aproximadamente después de la aparición del chancro, la lesión de sífilis primaria. O sea, son los primeros en aparecer en suero. Y los anticuerpos específicos, que estos sí son un grupo de anticuerpos dirigidos a antígenos específicos de la bacteria, y estos aparecen aproximadamente a las 4 o 6 semanas del contacto inicial, ¿sí? Los inespecíficos aparecen aproximadamente a los 20 días, un poco más del contacto inicial, o a los 15 días después de la aparición del chancro, que es la lesión que caracteriza la sífilis primaria, mientras que los específicos aproximadamente aparecen a las 6 semanas del contacto inicial, ¿sí? O sea, demoran más en aparecer en suero. Pero la importancia que tienen los anticuerpos específicos es que en términos diagnósticos exhiben mayor sensibilidad y mayor especificidad respecto a los anticuerpos inespecíficos, sobre todo para el diagnóstico en secundarismo sifilítico, en sífilis latente y en sífilis terciaria. Estos anticuerpos específicos van a estar presentes en el suero de todo paciente que alguna vez en su vida tuvo contacto con la bacteria. Es el estigma serológico que le queda al individuo o al paciente que tuvo sífilis en algún momento de su vida, mediante la puesta en evidencia de estos anticuerpos. Yo puedo saber si una persona tuvo en algún momento de su vida sífilis, porque persisten en el suero durante toda la vida del individuo, mientras que los anticuerpos inespecíficos no. Los anticuerpos inespecíficos o reaginas están presentes en el suero durante la enfermedad activa, ¿sí? Cuando la enfermedad es tratada, cuando es eliminada la bacteria con tratamiento antibiótico, estos anticuerpos comienzan a reducir progresivamente hasta desaparecer. De tal manera que solamente pueden ser solicitados estos anticuerpos inespecíficos cuando sospechamos de sífilis, ¿no? Y recalcar que estos dos grupos de anticuerpos, tanto los inespecíficos como los específicos, no son protectores, es decir, no generan memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tuvo sífilis en algún momento de su vida, hizo el tratamiento, se curó, y 10 años después vuelve a entrar en contacto con la bacteria, volverá a hacer sífilis porque los anticuerpos que le quedan no son protectores, ¿sí? No le otorgan memoria inmunológica. Bueno, ahora sí vamos a hablar entonces de la enfermedad, del cuadro clínico mediado por esta bacteria. La sífilis en realidad es una enfermedad muy antigua, milenaria se podría decir. Se le adjudicó este nombre a esta patología en honor a un poema escrito por Hieronymus Fracastorius,
El pastor siniestro, donde el protagonista de esta obra, de este poema, Sífilus, padecía el mal, padecía esta enfermedad, y de ahí el nombre que recibe esta entidad clínica, esta patología, que es mediada, como ya saben, por Treponema pallidum, subespecie pallidum. Y esta es una enfermedad muy característica, sobre todo por el amplio espectro de manifestaciones clínicas que presenta, sobre todo en el secundarismo sifilítico, y por la amplia heterogeneidad de lesiones que asocia a esta patología. Se la considera la gran simuladora, la enfermedad de las 1000 caras. En cuanto a la epidemiología, simplemente algo muy importante de decir es que es considerada hoy en día como un importante problema de salud pública a nivel global, ya que la Organización Mundial de la Salud informó que aproximadamente se diagnostican 12 millones de nuevos casos por año de esta enfermedad, y 3 millones de esos casos están concentrados en América Latina y el Caribe. Y básicamente la incidencia de esta enfermedad ha aumentado dramáticamente a partir del inicio de este nuevo siglo, hacia finales de los 90, inicios del 2000. En América Latina, por ejemplo, México para el 2018 reportó 2.049 nuevos casos de sífilis, aproximadamente el doble de los casos que había reportado un año antes, en el 2017, y según estudios provenientes de distintas regiones, esta enfermedad tendría una mayor presentación, una mayor prevalencia en el sexo masculino. Por ejemplo, México informó en el 2018 que el 60% de los casos de sífilis que obtuvo o que diagnosticó en ese año se presentaron en el sexo masculino, se presentaron en hombres. De hecho, Estados Unidos también es un país en el cual la incidencia de sífilis ha aumentado significativamente a partir del 2001, y Estados Unidos informa una prevalencia de sífilis del aproximadamente el 80% en hombres que tienen sexo con hombres. Así que ese es un dato muy importante, porque el sexo masculino es un grupo de riesgo para enfermedades, la adquisición de enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual. En Argentina, la tasa de casos reportados en varones y mujeres se cuadruplicó entre el 2013 y el 2018, creciendo un 330% en estos 4 años. En esos 4 años, la incidencia pasó de 11,7 casos cada 100.000 habitantes a 50,4 casos cada 100.000 habitantes. Entre el 2013 y el 2018 el incremento fue de más del 300%, lo cual es muy alarmante. Prácticamente la sífilis venérea se considera una enfermedad endémica en Argentina y en Estados Unidos, y el grupo etario más afectado por esta enfermedad, según estudios de vigilancia epidemiológica realizados en Argentina, sería este grupo de 15 a 24 años de edad como el grupo más vulnerable. Y en Europa, cuando se reportó por primera vez esta enfermedad, fue después de los viajes de Cristóbal Colón por América. Luego fue de alguna manera en la década del 80, de alguna manera fue neutralizada la enfermedad o pudo ser controlada, pero entre 1995 y el 2010, España sobre todo informó una duplicación en el número de nuevos casos de sífilis. Es considerada también un problema de salud pública en ese continente, y sobre todo el mayor número de casos se reportan a nivel de Europa Oriental. Y desde inicios de este nuevo milenio, este continente registró de hecho más casos de sífilis que nuevas infecciones por HIV, según un informe reciente del SDC, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades. Y en cuanto a lo epidemiológico, es muy importante que sepan que hay una relación tanto biológica epidemiológica entre sífilis y HIV. ¿Por qué existe relación biológica? Bueno, porque el,
La sífilis promueve o promovería la transmisión del virus de la inmunodeficiencia humana, ya que las lesiones treponémicas cuentan con un infiltrado inflamatorio rico en linfocitos y células dendríticas. Entonces, estos linfocitos T que encontramos, que yo les había dicho que en la respuesta inmune mediada por la bacteria, los linfocitos T juegan un papel esencial porque son células que se activan de manera significativa, de manera dramática en las lesiones luéticas. Estos linfocitos T, junto con las células dendríticas, expresan receptores que promueven el ingreso del virus de la inmunodeficiencia humana. Y esta coinfección, sífilis, HIV, se ha observado especialmente en hombres que tienen sexo con hombres, en mujeres transgénero y en pacientes con hábitos de drogadicción. El uso de metanfetamina, sobre todo, se ha establecido como un factor asociado a la adquisición de sífilis, no porque la droga genere sífilis, pero el uso de drogas condiciona comportamientos sexuales variados, comportamientos sexuales fuera del estándar, con múltiples parejas, desordenados, y eso es un factor de riesgo indudable para la adquisición de sífilis. No olvidar que la sífilis es una enfermedad infectocontagiosa e infectotransmisible, ¿sí? Es infectotransmisible porque la bacteria se adquiere por contacto con fluidos corporales, con secreciones genitales, tiene una transmisión sexual, pero también es una enfermedad que se puede transmitir vía parenteral y de ahí que también puede significar un riesgo ocupacional mediante, por ejemplo, pincharse con una aguja contaminada o que fue usada en un paciente con secundarismo sifilítico, por ejemplo, estadio en el cual las bacterias o los treponemas alcanzan el torrente sanguíneo y están circulando por todo el sistema circular, el tracto sanguíneo. Así que también es una enfermedad de riesgo ocupacional, es transmisible además porque se transmite de la madre al hijo vía vertical y es infectocontagiosa porque también se transmite por contacto directo de persona a persona mediante el contacto, por ejemplo, de lesiones treponémicas sin el uso de barreras de protección. De ahí que también es una enfermedad de riesgo ocupacional. Un odontólogo que examine un paciente que tenga sífilis y que presente lesiones treponémicas, ya sea de sífilis primaria o de sífilis secundaria en cavidad bucal y que examine esos tejidos sin el uso de guantes, está en condición de adquirir la bacteria. ¿Por qué? Porque existe contagio por contacto directo de persona a persona. Y esa es una diferencia importante que establezcan en cuanto a la transmisión entre sífilis y HIV. Si bien son dos microorganismos o dos enfermedades que están de alguna manera relacionadas epidemiológicamente y biológicamente porque la una facilita la transmisión de la otra. Sin embargo, el HIV es una enfermedad únicamente infectotransmisible, no es infectocontagiosa, mientras que la sífilis se comporta como las dos cosas, es infectotransmisible y es infectocontagiosa por lo ya explicado. Bueno, en este gráfico, simplemente para que observen el aumento tan dramático que experimentó la Argentina entre el 2013 y el 2018 en cuanto a la incidencia de esta enfermedad, ¿no? Reportando en el 2013 11,7 casos de sífilis cada 100.000 habitantes, a reportar en el 2018 50 nuevos casos de sífilis cada 100.000 habitantes. Entonces el crecimiento, el aumento de casos de sífilis fue casi exponencial, ¿no? Mostrando un incremento de más del 300%, lo cual es preocupante. Y en cuanto al grupo etario, ustedes ven que la enfermedad se ha diagnosticado desde un espectro bastante amplio, desde los 10 a 14 años de edad hasta los 65 años de edad, pero el mayor número de casos se registra acá en este grupo de 15 a 24 años de edad,
¿sí? Población sexualmente activa. Y en Ecuador, según cifras de la zona 8 del Ministerio de Salud Pública, que cubre las ciudades de Guayaquil, Durán y San Borondón, se reportaron alrededor de 3.000 casos de sífilis solo en el periodo de enero a mayo del 2019. Tienen que saber que la sífilis es una enfermedad de comunicación obligatoria. Bueno, en cuanto a la transmisión, ya les había dicho que la sífilis es una enfermedad infectocontagiosa, infectotransmisible. ¿Por qué es infectotransmisible? Porque se transmite vía parenteral y vía sexual por contacto estrecho con fluidos corporales. Pero también es una enfermedad infectocontagiosa porque se transmite por contacto directo de persona a persona mediante el contacto de las lesiones con nuestros dedos, con nuestras manos, sin el uso de barreras de protección, obviamente. Entonces, la transmisión puede ser sexual, que de hecho es la vía más común de adquirir y de adquisición de esta bacteria por contacto directo, como les había mencionado, por el contacto de las lesiones treponémicas, lesiones ricas en treponemas, que son altamente infecciosas, altamente contagiosas. Si yo toco esas lesiones o las examino sin el uso de guantes o de barreras de protección, voy a adquirir la enfermedad porque esta bacteria no es un patógeno oportunista, es un patógeno literal, es un patógeno radical, ¿sí? Le es muy fácil colonizar la piel y las mucosas, y más aún en presencia de lastimaduras o de erosiones o de pequeñas grietas, la bacteria ingresa con muchísima más facilidad. De ahí que la vía sexual es la vía preponderante en el contagio, porque la mucosa es más permeable, la mucosa va a facilitar obviamente los contactos, el contagio, ya sea por hábitos sexuales, por besos en boca o por hábitos de sexo oral. Y la vía genital clásica también favorece el contacto no solo por la alta permeabilidad de la mucosa, sino por las lastimaduras que se generan durante el acto sexual. El contacto directo, ya lo dije, el vertical es el que media o promueve la sífilis congénita, que tiene importancia ontológica la sífilis congénita, no porque ustedes influyan en el tratamiento, sino por las manifestaciones tardías que puede generar esta enfermedad en los niños que no recibieron tratamiento a tiempo. La infección va a generar manifestaciones tardías en las que se ven afectados los tejidos duros, los huesos, entre ellos los dientes. Los dientes permanentes pueden erupcionar con aberraciones morfológicas, alteraciones en esa calidad de esmalte, los famosos dientes de Hutchinson, en forma de barril a nivel de los incisivos y en forma de moras a nivel de los molares. Después también lo que he dicho es una enfermedad que se puede transmitir vía transfusiones o vía parenteral, de ahí que puede significar un riesgo laboral. Sin embargo, no se adquiere a través de fómites, y esto es justamente por la amplia susceptibilidad de la bacteria a las condiciones ambientales, ¿no? Bueno, la sífilis es una enfermedad crónica que evoluciona de una manera lenta. Esto está de alguna manera condicionado por el tiempo de generación de esta bacteria, que es bastante amplio, va de 30 a 33 horas. Es una enfermedad que sin tratamiento puede progresar en 3 estadios. Uno de ellos es la sífilis primaria, que implica el conjunto de manifestaciones que aparecen a los pocos días o a las pocas semanas del contacto inicial. Y la manifestación clínica característica de la sífilis primaria es el chancro sifilítico. El chancro sifilítico es una lesión ulcerada, es una úlcera necrótica que muestra unos bordes sobrelevados pero bastante regulares. En la forma clásica es una lesión única acompañada de una adenopatía satélite o de adenopatía regional, pero en las formas atípicas de sífilis, que se observan sobre todo en la población HIV, aunque en los últimos años se está reportando cada vez
más o con cada vez más frecuencia casos de sífilis primaria atípicos, donde vamos a observar chancros múltiples, por ejemplo, en sitios extragenitales raros o poco usuales. Es importante que sepan que el sitio extragenital más afectado en sífilis es la cavidad bucal. Este chancro sifilítico aparecerá aproximadamente a las 3-4 semanas del contacto inicial. Obviamente esta lesión es altamente treponémica, esta úlcera es rica en treponemas y por lo tanto la sífilis primaria implica un periodo de alta infecciosidad, de tal manera que si yo examino a un paciente que presenta sífilis y que manifestó esa sífilis a nivel de cavidad bucal y yo examino esa boca sin el uso de barreras de protección, sin el uso de guantes, me voy a contagiar. En esta etapa ya se inicia la bacteremia porque las bacterias, en este caso los treponemas, ingresan o por la piel o por la mucosa, proliferan, multiplican en el epitelio, luego alcanzan los vasos linfáticos y a partir de ahí alcanzan el torrente sanguíneo. Cuando esta bacteremia se intensifica es que el paciente pasa al secundarismo sifilítico. Las lesiones de sífilis primaria, o sea, el chancro sifilítico, que habitualmente, recuerden, habitualmente en las formas típicas, clásicas de sífilis, el chancro es una lesión única asociada a una linfadenopatía satélite o regional, pero en los casos atípicos, en los casos, sobre todo los casos de sífilis que se ven en población HIV, estos chancros tienden a ser múltiples y aparecen en sitios raros como pueden ser los dedos de las manos, como pueden ser el dorso de nariz, como pueden ser las glándulas mamarias en el caso de la mujer, o pueden aparecer a nivel de los testículos en el hombre, o pueden aparecer a nivel en la zona anal o perianal, y indudablemente en la cavidad bucal. La cavidad bucal de hecho es el sitio extragenital más afectado en sífilis primaria, y este chancro a nivel de cavidad bucal lo podemos encontrar en el labio, en la lengua o en orofaringe, que son los sitios más afectados por sífilis primaria. Estas lesiones de sífilis primaria pueden evolucionar espontáneamente, es decir, pueden llegar a desaparecer espontáneamente mediado por la inactivación que logra hacer la respuesta inmune cuando esta es eficiente. Pero esto aproximadamente se daría entre las 8 o 9 semanas, es decir, una vez que aparece el chancro, este puede persistir en un periodo de 8 o 9 semanas, tras de lo cual, dependiendo de la respuesta inmune, tiende a desaparecer. Pueden haber casos más persistentes, pero en general es una lesión que desaparece. Sin embargo, eso no significa que porque desapareció el chancro, desapareció la lesión sifilítica, se eliminó la infección, ¿sí? La bacteria sigue multiplicándose o pasa a un estado de remisión, tras lo cual disemina a nivel, extendiéndose por varios órganos, llega al torrente sanguíneo, a través de la sangre alcanza otros órganos, además de la mucosa o la piel, y se extiende. De hecho, los dos órganos más afectados en secundarismo sifilítico son la piel y las mucosas, pero también se pueden llegar a afectar órganos profundos, aunque en menor frecuencia. Básicamente, la manifestación en secundarismo sifilítico se traduce a dermatosis con una clínica muy variada que puede simular muchas otras patologías de naturaleza autoinmune o de naturaleza inflamatoria o de naturaleza infecciosa. Es por eso se la considera la sífilis la gran simuladora, porque las lesiones que genera son muy similares desde el punto de vista clínico a otras dermatosis o a otras patologías que pueden darse también en la cavidad bucal, como por ejemplo los condilomas por HPV o lesiones de líquen, por ejemplo. Entonces es un amplio espectro de lesiones clínicas que genera esta enfermedad en el secundarismo sifilítico, de ahí que se dificulta de manera importante el diagnóstico. Las lesiones de sífilis secundaria aparecen aproximadamente al mes o a los 4 meses del primer contacto del primer momento de inoculación. Estas
lesiones del secundarismo sifilítico se dan tanto en la piel como en las mucosas. Hay casos en los cuales solo hay afectación cutánea, pero en la mayoría de los casos se podría decir que la presentación clínica es mixta, tanto piel como mucosas. Las lesiones cutáneas reciben el nombre de sifílides, las lesiones mucosas se manifiestan con un amplio espectro de lesiones elementales que van desde manchas, pápulas, nódulos, atrofia, erosiones, lesiones erosivas ampollares, lesiones vegetantes, lesiones queratóxicas que simulan leucoplasia, lesiones vegetantes que simulan condilomas, por ejemplo. Y también el secundarismo sifilítico implica un periodo de alta contagiosidad porque estas lesiones de sífilis secundaria son lesiones ricas en treponemas, de tal manera que el contacto con esas lesiones sin el uso de barreras de protección va a mediar el contagio. Y bueno, las lesiones del secundarismo sifilítico aproximadamente tienen una duración de 4 a 8 semanas. Después de ese tiempo pueden desaparecer espontáneamente sin tratamiento, pero la bacteria persiste, pasa a un estado de latencia de aproximadamente un año. Si el paciente no recibió tratamiento en ese periodo, que aproximadamente dura un año, donde la bacteria logra ser aplacada por el sistema inmune parcialmente, pero queda en remisión, queda en latencia. Cuando encuentra las condiciones, vuelve a multiplicar, vuelve a proliferar y vuelve a generar otra vez un nuevo ciclo de manifestaciones clínicas. Pasado el secundarismo sifilítico, las lesiones que aparezcan después de este periodo, estamos hablando ya de sífilis terciaria. Aunque hay casos de sífilis secundaria de reactivación, donde después que la bacteria pasó a un estado de latencia, volvió a darse una nueva reactivación en ese año que implica la sífilis latente, ¿sí? Así que esto quede bien claro. Ante el primer contacto con la bacteria, lo primero que va a manifestar el paciente aproximadamente a las 2 o 4 semanas del contagio va a ser la lesión de sífilis primaria, que es el chancro. Es una úlcera de bordes elevados, de base indurada, fondo necrótico, y esta lesión es básicamente mediada por la endarteritis obliterante que genera la bacteria. La bacteria, como les dije, tiene una alta capacidad y versatilidad para adherirse a cualquier tejido del organismo, y entre ellos los endotelios. ¿Sí? Los endotelios de los vasos sanguíneos no van a pasar desapercibidos por la bacteria. La bacteria va a ser capaz de colonizar esa capa de células, va a generar activación endotelial con una extensa liberación de citoquinas proinflamatorias, generando la agregación de plaquetas y la formación de trombos que obstruyen la luz de los vasos. Eso genera hipoxia, genera muerte por necrosis, y justamente esa necrosis es la que determina la aparición de este chancro sifilítico, de esta úlcera, que la vamos a ver en el sitio de inoculación, en el sitio donde se dio el primer contacto, ¿no? Si el primer contacto se dio justamente, valga la redundancia, por contacto genital, entonces el chancro va a aparecer a nivel de genitales. Si el contacto se dio por la vía bucal, el primer contacto, si este se dio por la vía bucal, entonces el chancro va a aparecer en la cavidad bucal. Y las lesiones, como les dije, del secundarismo sifilítico son ya básicamente mediadas tanto por la necrosis, la endarteritis obliterante que genera esta bacteria, y por la respuesta inmune mediada por linfocitos TCD8 que lleva a la muerte de las células eucariontes, de las células humanas, en este caso por apoptosis. Bueno, aquí por ejemplo tienen una imagen de una lesión luética de sífilis primaria. Así se muestra, así se exhibe una lesión de sífilis primaria. El famoso chancro es una úlcera, como ustedes ven, de fondo necrótico, llena de fibrina. Justamente esto es indicador de necrosis, de bordes sobrelevados, pero bien regular en cuanto a sus límites. Es una lesión bien regular, es indurada la palpación a nivel de su base,
y es una lesión única en la mayoría de los casos. En las formas clásicas es una lesión única asociada a una linfadenopatía regional, pero en los casos atípicos podemos encontrar chancros múltiples que de hecho son formas que se están viendo con más frecuencia, especialmente en la población de hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero. Y bueno, esto por ejemplo es un típico caso de sífilis primaria atípica. ¿Por qué atípica? Porque se observa la presencia en el miembro de un paciente varón la existencia de 2 chancros a nivel de su órgano genital. Miren, en este caso las lesiones son necróticas, como ven están llenas de fibrina en su fondo, no muestran bordes tan sobrelevados como los que vemos acá en boca, tienen un patrón de presentación un poco más inusual, y sobre todo lo más inusual es que vemos 2 lesiones, cuando lo clásico es una sola lesión ulcerada, un solo chancro. Las formas múltiples son consideradas formas atípicas, y si vemos casos así, lo primero que tenemos que buscar es HIV. ¿Sí? Lo primero que tenemos que buscar es si el paciente está coinfectado con virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, y este por ejemplo es otro caso de sífilis primaria atípica con un chancro bastante grande de aspecto pseudotumoral, de hecho se le llama así, chancro pseudotumoral, está descrito en la literatura dermatológica, es común en la cavidad bucal, sobre todo en dorso de lengua, y esta lesión se observa generalmente en pacientes también HIV positivos. Y estas lesiones son las típicas que podemos encontrar en el secundarismo sifilítico. Y una de las lesiones características del secundarismo sifilítico son las placas opalinas. Las placas opalinas son lesiones ligeramente elevadas, generadas por la unión o la confluencia de múltiples pápulas. Son lesiones tanto blanco-grisáceas, pueden llegar a ser blanco-amarillentas, se parecen al ópalo, por eso el nombre, las placas opalinas. Estas pueden aparecer en cualquier sitio de la cavidad bucal, pero son más frecuentes a nivel de lengua. Las podemos encontrar también en paladar, en orofaringe, pero son muy frecuentes en labios, sobre todo mucosa labial y dorso de lengua o bordes de lengua. Esto es muy característico del secundarismo sifilítico. Después, lesiones atróficas en dorso de lengua, tipo glositis luética atrófica, recibe esa denominación, simulando una lengua geográfica. Esto puede de alguna manera confundir el diagnóstico, porque esto, si yo veo, parece una lengua geográfica. Un odontólogo que no tenga la suficiente experticia clínica puede dejar pasar esto. Así que no olvidar, cuando observamos lesiones atróficas en dorso de lengua, y si las observamos en un paciente que está en el grupo etario de mayor riesgo, 15-24 años, o que es un paciente sexualmente activo, que muestra antecedentes de una vida sexual promiscua, tenemos que pensar en un probable cuadro de sífilis, ¿sí? Estas lesiones así atróficas en dorso de lengua también pueden ser mediadas por deficiencias nutricionales, así que es importante ahí, por ejemplo, el diagnóstico diferencial, que me va a llevar a pensar en sífilis y la historia del paciente, indagar buscar hábitos sexuales, qué tipo de comportamiento sexual tiene, cuántas parejas tiene. Eso es muy importante para llegar al diagnóstico presuntivo de sífilis. Si tengo el presuntivo de sífilis, con las pruebas complementarias voy a establecer el diagnóstico definitivo. Acá, por ejemplo, lesiones queratóxicas rodeadas de halo eritematoso, lesiones blancas que no se desprenden al raspado, simulando leucoplasias, que son frecuentes también en lengua. Aquí las tenemos en paladar blando, por ejemplo, y en dorso de lengua. Son también lesiones que se pueden ver en el secundarismo sifilítico. Estas lesiones pueden ser confundidas con una típica leucoplasia y pueden ser consideradas como otra entidad y no como lesiones luéticas o sifilíticas. Así que justamente esto es lo que les quería mostrar,
que el secundarismo sifilítico cursa con un amplio espectro de lesiones elementales, con una amplia heterogeneidad clínica, manifiesta lesiones que son muy similares, que se superponen con otras entidades patológicas y que por lo tanto dificultan grandemente el diagnóstico. Así que es importante reconocer al menos el espectro de lesiones elementales que puede llegar a manifestar la sífilis durante la etapa secundaria. Y acá, por ejemplo, lesiones eritemato-descamativas a nivel del miembro de un paciente de sexo masculino con secundarismo sifilítico. Bueno, dijimos que en el secundarismo sifilítico las manifestaciones están básicamente concentradas en piel y mucosas. Ya les mostré las manifestaciones que podemos ver en un secundarismo sifilítico a nivel de cavidad bucal, que es ampliamente diverso. Son lesiones muy heterogéneas, que se pueden confundir con deficiencias nutricionales, que se pueden confundir con carcinomas, que se pueden confundir con lesiones por HPV o virales. Y en la piel... la lesión que caracteriza al secundarismo sifilítico es justamente estas pápulas que confluyen formando placas de color violáceo o de color rosa intenso, que aparecen inicialmente a nivel del cuello, del tronco, que luego se diseminan por miembros superiores e inferiores, son generalmente de distribución simétrica. Y son características, sobre todo su presentación palmoplantar a nivel de las palmas de las manos, de las plantas de los pies, con este halo queratósico, con este collarete queratósico descamativo, es muy característico de sífilis. De sífilis secundaria, esto no lo vamos a ver en la sífilis primaria, lo vamos a ver únicamente en la sífilis secundaria, este tipo de lesiones, ¿sí? Así que pápulas confluyentes formando placas de color violáceo, rodeadas de un halo descamativo, de distribución simétrica, afectando sobre todo la región palmoplantar o los brazos, las piernas, en ambos lados, tronco. Tenemos que sospechar de un secundarismo sifilítico. La literatura establece que el 30% de los pacientes con secundarismo sifilítico van a presentar manifestaciones en cavidad bucal. Bueno, y la sífilis terciaria, que obviamente surge en caso de que la infección haya persistido y el paciente no haya recibido tratamiento durante el secundarismo sifilítico. Si el paciente no fue identificado, las lesiones pueden llegar a remitir espontáneamente a las 4 o 8 semanas, como se los había dicho, y la bacteria pasa a un estado de latencia, pero esa fase de latencia donde está adormitada esa bacteria, no multiplica activamente, está escondida, dura aproximadamente un año. Pueden haber reactivaciones del secundarismo sifilítico, pero no son tan frecuentes, y aproximadamente durante un año o tal vez un poco más, el paciente puede quedar asintomático, es decir, libre de manifestaciones clínicas, y aproximadamente después de unos 3 años del contacto inicial, si no recibió tratamiento durante esa sífilis secundaria, la enfermedad no fue identificada y no fue tratada, va a desarrollar sífilis terciaria. Aproximadamente esta enfermedad puede desarrollarse décadas inclusive desde el contacto inicial. La literatura describe entre 3 a 40 años después de la aparición del chancro, de la lesión de sífilis primaria. En esta etapa de la enfermedad sí se van a afectar órganos profundos, como principalmente los sistemas más afectados van a ser el sistema nervioso central y el aparato cardiovascular, y esta afectación a nivel de vísceras y de órganos profundos puede concurrir con lesiones cutáneo y mucosas que van a ser principalmente lesiones de tipo nodular llamadas gomas. Esa es la lesión característica de la sífilis terciaria y que son muy comunes en cavidad bucal, sobre todo en paladar duro, paladar blando, úvula. Son lesiones deformantes que dejan grandes estigmas. Los gomas que aparecen, por ejemplo, en paladar duro pueden llegar a perforar y generar comunicaciones bucosinusales
¿Por qué? Porque estos gomas, desde el punto de vista histológico, se traducen en granulomas que muestran necrosis por coagulación, calcificación, y son lesiones destructivas, ¿no? Básicamente mediadas por la intensa respuesta inflamatoria que se genera en esta etapa de la enfermedad. Estos gomas sifilíticos que caracterizan a la sífilis terciaria los vamos a encontrar especialmente en paladar, en lengua, en amígdalas o orofaringe. Bueno, la sífilis congénita, ya les había dicho que resulta de la transmisión vertical. Una mujer, en este caso, que esté contagiada y que haya quedado embarazada, y si no recibió tratamiento, no fue identificada, no fue reportada, eh, va a transmitir la infección al feto, y de no recibir tratamiento, el niño va a nacer, en el caso de que pueda nacer, porque es una condición, una causa importante de mortalidad. La sífilis congénita, según las estadísticas, causaría el 40% de mortalidad natal o postnatal. Y en el caso de que el niño nazca, van a ser con manifestaciones primarias, manifestaciones tempranas de sífilis, que son básicamente cutáneas, en forma de exantemas. Puede presentar también alteraciones neurológicas, pero básicamente las manifestaciones tempranas son fundamentalmente cutáneas, y la manifestación tardía son ya los estigmas que le quedan a este paciente por sífilis congénita. En caso de no haber recibido tratamiento, puede quedar con retraso mental, con deformaciones óseas, la típica tibia en sable, por ejemplo, los dientes de Hutchinson, cuando justamente la infección coincidió con el periodo de desarrollo de los gérmenes dentales, de los dientes permanentes. Y bueno, el monitoreo de esta enfermedad es con esta prueba serológica, el VDRL. El VDRL es una prueba serológica que pone en evidencia anticuerpos inespecíficos, las típicas reaginas o anticardiolipinas en el suero de los pacientes. Bueno, aquí por ejemplo, un caso de un paciente con dientes de Hutchinson, es el estigma que le quedó tras padecer sífilis congénita y no haber sido tratado durante la etapa obviamente prenatal. Los dientes de Hutchinson se caracterizan porque los dientes anteriores muestran este aspecto en barril, con estas muescas a nivel de bordes incisales, y los molares, los dientes posteriores, los vamos a observar con este aspecto moriforme. Esto es típico de sífilis congénita. Eso ya es un estigma que queda de haber sufrido sífilis congénita y no haber recibido tratamiento. Sabemos esto y no podemos hacer ya nada porque ya es el estigma que le dejó la enfermedad, entre otras manifestaciones. Lo más grave es la muerte, obviamente, y después en los niños que sobreviven a la sífilis congénita, las manifestaciones tardías más agresivas va a ser indudablemente el retraso mental, el retraso en el desarrollo, las deformaciones óseas. Bueno, en cuanto al diagnóstico, esta parte es muy importante. El diagnóstico de sífilis se construye obviamente con las manifestaciones clínicas en función de el reconocimiento de las lesiones elementales que manifiesta esta infección. Yo puedo llegar a pensar en un cuadro de sífilis, y si sospecho de sífilis, entonces tengo que confirmarlo. Para la confirmación diagnóstica necesito pruebas complementarias. Todas estas son posibles pruebas complementarias que permitirían el diagnóstico definitivo de sífilis. Tenemos el examen directo, como les había dicho, por el raspado de las lesiones treponémicas, las lesiones de sífilis primaria o sífilis secundaria que son ricas en treponemas. Algo muy importante que no les dije es que las lesiones de sífilis terciaria ya no son ricas en treponemas, son atreponémicas. Entonces no me sirve indicar un examen directo, un raspado para evidenciar treponemas por el microscopio de campo oscuro, por ejemplo, o por microscopio de fluorescencia, en lesiones de sífilis terciaria, porque son atreponémicas. Esas lesiones son causadas por la respuesta inflamatoria, que son lesiones destructivas.
¿sí? Entonces no me sirve un examen directo para la etapa de sífilis terciaria, ¿sí? Porque no voy a ver nada. El examen directo es solamente indicado para las lesiones ricas en treponemas, que son básicamente las lesiones de sífilis primaria, el chancro, y las lesiones luéticas de la sífilis secundaria, que son las lesiones ricas en treponemas. Otro método, y que de hecho es el más utilizado, sobre todo si estamos en secundarismo sifilítico o sífilis latente, sífilis tardía también, aunque tiende a reducir un poco la sensibilidad, pero igualmente son usadas para el diagnóstico de sífilis terciaria o sífilis tardía y sífilis congénita, es la serología, que implica la puesta en evidencia de la presencia de anticuerpos inespecíficos o específicos en el suero del paciente. Las pruebas inespecíficas no treponémicas son VDRL o RPR, que en este caso lo que busca son las anticardiolipinas o reaginas mediante la puesta en evidencia o la generación de flóculos. Estas pruebas utilizan extractos antigénicos de cepas Nichols o de treponemas amplificados en el laboratorio mediante pasajes en líneas celulares o en animales de laboratorio. Y este extracto antigénico se expone con el suero del paciente, o sea, la muestra es del suero del paciente, el cual se inactiva inicialmente por calor. La unión de estas dos muestras del suero y los extractos antigénicos, en caso de que haya realmente infección por sífilis, se va a generar una reacción antígeno-anticuerpo que se va a traducir macroscópicamente en la formación de flóculos, de agregados. Entonces, un VDRL o un RPR se puede informar como reactivo, débilmente reactivo o no reactivo, ¿no? Después las pruebas treponémicas o específicas, que son aquellas que buscan poner en evidencia la presencia en el suero del paciente de anticuerpos antitreponémicos específicos, que les había dicho que aparecen usualmente a las 4 o 6 semanas del contacto inicial. Los anticuerpos inespecíficos que se ponen en evidencia por un VDRL son las reaginas o anticardiolipinas, que estos son los primeros anticuerpos que aparecen en el suero y que los vamos a detectar aproximadamente a los 15 días de la aparición del chancro. Las pruebas treponémicas específicas son FTAPS, por ejemplo, que significa anticuerpos de absorción fluorescentes, y el ELISA o el enzima inmunoensayo. Y para el FTAPS, que es una de las pruebas más usadas, se utiliza un microscopio de fluorescencia y básicamente el fundamento es el mismo, se utiliza como muestra el suero del paciente y antígenos treponémicos obtenidos en laboratorio. En este caso se conjuga el suero del paciente con estos antígenos y se observa al microscopio de fluorescencia, ¿no? Entonces, de existir treponemas en la muestra, de existir en la muestra, digamos, en el suero del paciente, de existir anticuerpos antitreponémicos, estos van a unirse a estos antígenos, van a generar una reacción antígeno-anticuerpo, y esto lo vamos a ver al microscopio de fluorescencia de esta manera. O sea, vamos a ver los treponemas fluorescentes, ¿sí? Otra de las metodologías es la histopatología más la inmunistoquímica, que es una metodología poco usada, recomendada básicamente para diagnóstico de sífilis primaria. ¿Por qué se utilizaría un examen directo o una histopatología más inmunistoquímica en una sífilis primaria? Bueno, porque los anticuerpos que yo los detecto por serología tardan un poco en aparecer. Entonces, es probable que un VDRL, por ejemplo, me dé negativo en una sífilis primaria. Entonces, si yo tengo alta sospecha clínica de que el paciente tiene sífilis, pero el VDRL resultó negativo, entonces tengo que utilizar otras metodologías para el diagnóstico, y ahí puede ser un examen directo con microscopio de campo oscuro o una biopsia, indicando en este caso la inmunistoquímica para antígenos treponémicos. Y después también la detección o la puesta en evidencia de treponemas en las lesiones o en los exudados o en las secreciones se puede hacer con inmunofluorescencia directa. Y otra forma es los estudios moleculares, la reacción en cadena de la polimerasa, que sería llegar al diagnóstico mediante
la detección en este caso de los genes de esta bacteria, ¿no? Es poner en evidencia la infección treponémica por el ADN de este microorganismo. Bueno, en este cuadrito, para que puedan valorar la interpretación de la prueba serológica, esto es muy importante. Estas dos pruebas, ya les dije, las pruebas serológicas es la prueba complementaria más utilizada en el diagnóstico de sífilis, sobre todo si estamos en sífilis secundaria, sífilis terciaria, sífilis latente o sífilis congénita. Las pruebas más utilizadas son las pruebas serológicas. ¿Cuáles son esas pruebas serológicas? Ya les dije, se clasifican en inespecíficas como el VDRL y en específicas o treponémicas como el FT-APS. Entonces, generalmente el algoritmo que se utiliza es iniciar con una prueba no treponémica, una prueba inespecífica como el VDRL. Si el VDRL te da positivo, pero el FT-APS te da negativo, esto significaría un falso positivo. Así que en estos casos es recomendable volver a chequear la clínica, porque es probable que las lesiones que tenga el paciente sean determinadas, tengan otro origen. Generalmente las enfermedades autoinmunes dan falsos positivos de VDRL, así que en ese caso es importante chequearlo, porque es raro que te dé un falso negativo en un FT-APS, ya que el FT-APS tiene mayor especificidad que el VDRL. Entonces, ante un FT-APS negativo y un VDRL positivo, lo más probable es que sea un falso positivo. Hay enfermedades distintas a la sífilis que pueden dar reactivo el VDRL, y eso hay que considerarlo clínicamente. Si el VDRL te da positivo y el FT-APS, la prueba treponémica, que es la confirmatoria, porque esa prueba tiene mayor sensibilidad y especificidad que el VDRL, también te da positivo, eso significa sífilis activa. Pero si el VDRL da negativo y el FT-APS te da positivo, esto significaría una sífilis tratada, obviamente en ausencia de manifestaciones clínicas. En presencia de manifestaciones clínicas, un VDRL negativo, la verdad es poco frecuente, porque si bien la especificidad del VDRL es menor, la sensibilidad, perdón, del VDRL es menor al FT-APS, un falso negativo, un VDRL, hay que pensar tal vez en un error en la técnica o en un fenómeno de prozona, cuando el suero del paciente no fue adecuadamente diluido. De ahí que hay que indicar eso cuando uno tiene, por ejemplo, alta sospecha clínica, el paciente tiene alguna lesión en la piel o en las mucosas que me hace sospechar de un cuadro de sífilis. Yo le indico un VDRL, pero me da negativo. Le indico además el FT-APS, pero este FT-APS me da positivo y tengo clínica compatible con sífilis. Hay que solicitar que repitan el VDRL, pero con dilución del suero, ¿sí? En ausencia de lesiones compatibles, en ausencia de manifestaciones clínicas, un VDRL negativo con un FT-APS positivo va a significar sífilis tratada. ¿Por qué? Porque ya les había dicho que los anticuerpos treponémicos específicos que ponen en evidencia esta prueba, el FT-APS, son anticuerpos que no desaparecen nunca, representando el estigma serológico del paciente, ¿sí? Son anticuerpos que persisten en el suero durante toda la vida del individuo que tuvo sífilis, e indican que, o nos van a indicar en este caso a los clínicos, que ese paciente tuvo sífilis en algún momento de su vida. Bueno, entonces la sensibilidad de las pruebas serológicas, recalco un poco más esto. ¿Por qué? Porque la prueba serológica es la más utilizada para el diagnóstico de sífilis. La sensibilidad varía según la etapa de la sífilis o según el estadio. El VDRL, por ejemplo, la prueba no treponémica inespecífica, que es la primera que se solicita ante una sospecha clínica de sífilis, tiene baja sensibilidad en las sífilis primarias, lo que les había dicho. ¿Por qué? Porque tardan en aparecer y en aumentar estos anticuerpos en suero. Entonces, en la sífilis primaria, por ahí es más probable llegar al diagnóstico, confirmar el diagnóstico con una microscopia directa, con un extendido, o con una biopsia, por ejemplo, más inmunistoquímica.
En todo caso, el FT-APS exhibe mayor sensibilidad, pero tardan en aparecer igual estos anticuerpos, pero exhibe mayor sensibilidad en la sífilis primaria que el VDRL. De hecho, justamente según la última actualización de sífilis que hubo en el Congreso de Enfermedades Infecciosas organizado por el Hospital de Enfermedades Infecciosas Muñiz de Buenos Aires, que se celebró en noviembre del año pasado, se estableció que ahora el algoritmo diagnóstico que se utiliza para la confirmación de sífilis mediante pruebas serológicas implica un algoritmo reverso donde ya no arranco con VDRL o prueba inespecífica, sino que arranco con una prueba treponémica específica, y si esta me da positiva, entonces indico el VDRL. El FT-APS, ¿por qué tiende a indicarse ahora como en una forma primaria para el diagnóstico de una sífilis primaria? Porque como ustedes ven exhibe mayor sensibilidad que el VDRL. La sensibilidad es la probabilidad que tiene un paciente de dar un resultado positivo en la prueba siendo verdaderamente enfermo. A menor sensibilidad hay mayor probabilidad de falsos negativos, ¿sí? Como ven, la sensibilidad del VDRL, la prueba no treponémica inespecífica, aumenta dramáticamente en la sífilis secundaria, llegando a ser del 100%, de ahí que cuando estamos en secundarismo sifilítico, no habría diferencia en solicitar un VDRL o un FT-APS. ¿Por qué? Porque prácticamente tienen la misma sensibilidad. En la sífilis latente y en la sífilis tardía reduce la sensibilidad del VDRL, de ahí que generalmente el algoritmo reverso basado en solicitar inicialmente el FT-APS y luego el VDRL aplica básicamente para el diagnóstico de sífilis latente, sífilis tardía y se puede aplicar también en sífilis primaria, pero recuerden que en la sífilis primaria, dependiendo de el momento en el que esté la enfermedad, es decir, cuántos días hayan pasado del contacto inicial, va a depender la cantidad de anticuerpos presentes en suero. Entonces es probable que estas dos pruebas te den negativas, pero si tienes alta sospecha clínica de sífilis primaria, es ideal en este caso indicar microscopia directa mediante campo oscuro o biopsia más inmunistoquímica o una inmunofluorescencia directa para hacer el diagnóstico mediante la puesta en evidencia directamente de los treponemas. Bueno, aquí una lista de las posibles condiciones o causas de un VDRL falsamente positivo. Enfermedades autoinmunes, una gran gama de enfermedades autoinmunes pueden dar un VDRL falsamente positivo. La drogadicción intravenosa también da positivo al VDRL, endocrinopatías, infecciones crónicas como por ejemplo la histoplasmosis, la tuberculosis, dan positivo también el VDRL. Así que de ahí importante el diagnóstico diferencial, la sarcoidosis, el carcinoma metastásico también tiende a positivizar el VDRL. Y bueno, el tratamiento de esta enfermedad se realiza con penicilina G benzatínica, 2.400.000 unidades internacionales, una dosis por semana. Generalmente el tratamiento implica 3 a 4 semanas de administración de penicilina. Esto en los pacientes, este es el tratamiento de elección, el tratamiento ideal en pacientes que no tienen hipersensibilidad a las penicilinas. Ahora, en pacientes que son alérgicos a la penicilina, habrá que, el clínico en este caso, o el médico tendrá que buscar otras opciones. Pueden ser macrólidos como la eritromicina o tetraciclinas, pero lo ideal es el tratamiento con penicilina. Es sumamente efectivo porque hasta el momento, gracias a la benevolencia de esta bacteria, que si bien es muy patógena, es muy invasiva, muy versátil en su capacidad de generar manifestaciones clínicas, sin embargo es muy benévola en el sentido de que hasta el momento no se han reportado cepas resistentes a los beta-lactámicos. Y en el caso de la sífilis congénita, cuando esta es identificada a nivel prenatal o a nivel natal, cuando el niño nace, inmediatamente tiene que ser tratado. Y la sífilis congénita se trata con altas dosis de penicilina, que generalmente van a 50.000 unidades internacionales cada 4, cada 6 horas por 10 días, ¿no?
Bueno, y para simplemente terminar, estas son las referencias que se utilizaron para construir esta clase. No se olviden dentro de la síntesis que podemos hacer de, del cuadro clínico de sífilis, el agente etiológico, las características microbiológicas de este agente, las características que lo ponen como una espiroqueta, que lo colocan como una espiroqueta, o las características que colocan a esta bacteria en el orden espiroquetales, su patogenicidad, las propiedades biológicas que exhibe para mediar la lesión tisular que se observa en el cuadro clínico de sífilis, las manifestaciones clínicas de la sífilis, la respuesta inmune que genera la bacteria y que explica las manifestaciones clínicas observadas en esta enfermedad, los métodos de diagnóstico, profundizar en las pruebas serológicas, identificar cuáles son las específicas, cuáles son las inespecíficas, cuál de ellas me sirve fundamentalmente para diagnosticar sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis terciaria, sífilis latente. Eso básicamente son los puntos más importantes de esta clase. Eso es todo, muchas gracias.